Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor, esperando que nuestro Dios les pueda bendecir grandemente. ¿Quedarán todavía algunos nocturnos que nos acompañen? ¿O ya se han ido todos a descansar? Algunos se están conectando por acá. Por lo menos no vamos a estar solos. Acompáñenos, quédese con nosotros para ver este programa, para aprender de la siempre y eterna palabra de Dios como lo hacemos todos los viernes, con excepción cuando no tenemos cierto energía o no tenemos internet. Pero tratamos de estar aquí con ustedes para llevarles este programa de estudios bíblicos, palabra de Dios en tiempos modernos. ¿Qué nos puede enseñar la palabra de Dios a nosotros en este tiempo? Cuando vivimos en un estado moderno, en un tiempo de tanta tecnología, de tantas cosas que hoy en día, cierto, se han convertido de alguna manera en una condición adversa al Evangelio. Pero todavía quedamos algunos que predicamos la palabra del Señor y anunciamos su eterna verdad. Así que acompáñenos para que usted pueda aprender lo que tenemos aquí en esta radio cristiana. Vamos a bajarle el volumen a esta cosita que va a sonar ahí. En esta radio cristiana TF, radio cristiana de tiempo final. Una radio que nos anuncia los últimos tiempos, ¿ya? Que hablamos de las cosas de los últimos tiempos, enseñamos sobre ella, para que, como dijo el apóstol Pablo, no estéis en tiniebla, es decir, no ignores las cosas que han de suceder, para que sepas, para que tengas claridad de todos aquellos acontecimientos que el Señor quiso revelarnos a nosotros por gracia y por misericordia. El Señor llama bienaventurado a los que conocen estas cosas, a los que saben, a los que las leen, a los que la oyen, a los que la guardan. Así que un cariñoso saludo a todos ustedes que puedan ver este programa, como ya algunos están saludando. Saludo a la pastora Sandra, que ya nos ha saludado, y espero que ustedes también dejen su mensajito allí. Si tienen algún pedido de oración, hágalo, también lo vamos a anotar por acá. Sabemos que los días lunes, ¿cierto?, junto a los pastores, hacemos una oración por todos los enfermos, pero también lo podemos hacer hoy. Así que acompáñenos y ayúdenos a llevar este mensaje a otros lugares, compartiendo este programa, dándole allí un me gusta, ¿cierto?, para que, si es que a usted le gusta, si no, ¿para qué le va a dar me gusta? Si es que a usted le gusta el programa, déle un me gusta para que pueda así el algoritmo de Facebook, como también de YouTube después, pueda ayudarnos a llevar este evangelio, este mensaje a muchas otras personas. Yo todos estos programas no los tengo monetizados ni nada de eso, porque no lucro con ello, ¿ya? Así es que espero en el Señor que usted nos ayude a multiplicar, ¿cierto?, esta palabra, o las personas que nos vean, ¿ya? Bien, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, porque ya estamos en el tiempo avanzadísimo. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a hacer este programa. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora para que tu gracia, Señor amado, y tu misericordia se hagan presente en este programa, mi Dios. Para que este programa llegue a los corazones, Señor. No solo a los hogares, no solo a los celulares de los hermanos, sino que a los corazones de cada persona que lo pueda oír. Amado Dios, sabemos que estos programas, Dios mío, no son muy vistos, Señor, pero aquellos que lo ven, yo te pido que le des la sabiduría y la gracia para entenderlo, porque es necesario, Dios mío. Ya que tu palabra dice que somos bienaventurados si leemos, si oímos, si aprendemos de estas profecías, de las cosas que han de suceder pronto. Señor, te damos gracias porque hoy usted nos da estos medios para poder comunicar esta palabra sin límites, Señor, para llegar a muchas personas. Yo te pido, Señor, que sea usted obrando en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, bien, bien. Ya estamos aquí, los hermanos ya se están conectando, todavía habían algunos nocturnos por ahí. Eh, yo soy un poco nocturno, hermano, así es que téngame paciencia. Tenemos hoy el programa por aquí, ya está listo. Vamos a traerlo acá a la pantalla para comenzar. Hoy tenemos el programa número 21 del libro de Apocalipsis. O sea, hemos hecho 21 programas sobre el tema de Apocalipsis. ¿Ya? 21 programas, así que usted los puede ver, esos 21 programas los puede ver en YouTube. Porque algunos ya se borraron de Facebook. Los puede ver en YouTube, en la página Radio Cristiana TF. Suscríbase también para que usted tenga allí esa página, ¿cierto? Y puedan llegarle notificaciones cuando publiquemos, porque quizá más adelante hagamos algunos videos directos a través de YouTube, no en Facebook, solamente a través de YouTube, ¿ya? Algunos programitas vamos a tratar de ver si podemos hacer allí, directo en esa aplicación, ¿ya? Así que suscríbase para que le lleguen las notificaciones y nos pueda ver también a través de esa aplicación, que es donde también podemos llevar el mensaje. Y allí quedan guardados los videos, ya allí no se borran. Espero que YouTube nos saque una norma donde borre los videos. Bien, hoy tenemos el programa número 21, que nos habla de Apocalipsis capítulo 11. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 11. Estamos más o menos en un promedio de 2 programas por capítulo. ¿Ya? Así es que vamos paso a paso, analizando, viendo lo que este libro, que es tan poco leído, tan poco predicado en las iglesias, y que le cuesta tanto a la gente leerlo, hermano, pero que es muy lindo, tiene cosas maravillosas, tiene cosas importantes que nosotros debemos saber. Cómo Dios nos va a guardar de cosas tan tremendas como las que van a pasar en aquel periodo. Eso es algo grande para nosotros los creyentes. Y para los que no creen en el Señor, para los que aún no han recibido a Cristo, para los que aún no se han decidido a ser verdaderamente cristianos, también tenemos, ¿cierto?, esta misma palabra que le ayuda a comprender y saber por qué debe escapar de las cosas que han de venir, como nos dice el libro de Lucas. El libro de Lucas nos manda, nos enseña que debemos escapar de las cosas que han de venir sobre este mundo, ¿ya? Así es que es necesario saber por qué Jesús dijo para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Por qué? Porque Él sabía las cosas que iban a suceder, o las que van a suceder pronto, que todavía no han sucedido. Si hoy veíamos tantas cosas en el mundo, tantos desastres, hermano, tantas cosas tan tremendas, más adelante vamos a llegar cuando la Biblia nos habla del calor del sol en aquel periodo. Y podría la gente decir, no, no es imposible. Pues vea lo que está pasando en Europa. Vea lo que está pasando en Europa. La calor en Europa es terrible, hermano, es una cosa tremenda. En Japón parece que también pasó algo muy similar, muy fuerte. No recuerdo, vi hace poquitos días esa noticia, pero no la recuerdo bien. Creo que en Japón también pasó algo muy parecido. Bien, hoy tenemos este capítulo 11, el cual vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La primera parte de este capítulo, desde el versículo 1 al 14, que es lo que vamos a analizar hoy, vamos a analizar del versículo 1 al 14, solamente esos 14 versículos, nos muestran la segunda parte de este intervalo entre la sexta y la séptima trompeta. Debemos recordar que en el capítulo anterior dice el texto que el tiempo no sería más. Es decir, ha llegado el momento de poner fin al pecado y expiar la iniquidad para siempre. Entonces debemos entender que lo que viene a continuación de este intervalo será aún más terrible que lo que ya hemos visto. En el relato de los 2 testigos vemos una diferencia importante con respecto a la mayoría de las otras profecías de Apocalipsis, ya que esta se trata de un relato, no de una visión. O sea, Dios no le mostró a Juan esto a través de una visión, sino él se lo relató. Esto va a pasar, así va a pasar. De esa manera se lo mostró Dios a Juan esta parte del capítulo. Debemos también recordar, pensar en esto. Muchos de los comentaristas bíblicos y de los predicadores de profecía tratan de dividir el tiempo de
de la gran tribulación, que son de 7 años, en 2 periodos. Y eso es factible, hacer esa separación de 3 años y medio y 3 años y medio. Pero algunos dicen que no todo el tiempo va a ser juicio de Dios, que no todos los 7 años, sino solo los últimos 3 años y medio. Pero si nosotros analizamos, o si nosotros al leer decimos que los primeros 3 años y medio llega hasta el capítulo, en este caso hasta el capítulo 10 de Apocalipsis, o 9, vamos a entender claramente que hay cosas terribles que suceden, cosas que nunca han pasado, ¿ya? Entonces no podemos decir que solo en la segunda parte vienen los grandes juicios de Dios. Si bien es cierto, viene la parte más cruda, más dura, más terrible en los últimos 3 años y medio. Sin embargo, en los primeros 3 años y medio también suceden cosas tremendas, cosas que no podemos nosotros minimizar o decir, no, si no va a ser tan grave los primeros 3 años y medio. Algunos dicen que solo el final, solo los 3 años y medio, será, cierto, el tiempo que la Biblia llama el día de la ira de Jehová. Solamente ese tiempo. Pero en la Escritura, ¿cierto?, tenemos nosotros clara evidencia que Dios se relaciona con la iglesia hasta antes de la gran tribulación. No en el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación se relaciona con la iglesia, pero en el cielo, no con la iglesia en la tierra. ¿Ya? Es por eso que el libro de Lucas, que le nombraba al principio, dice: velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que sucederán. ¿Ya? Es decir, el arrebatamiento de la iglesia lo vemos claramente en la Escritura antes que comience la gran tribulación, o antes que comiencen, perdón, vamos a decirlo así, antes que comience la semana 70 de Daniel. Ahí lo vemos. Porque en la misma semana 70 de Daniel, en el comienzo de la semana 70, cuando se abre el primer sello, que podría ser el comienzo de la semana 70, el primer sello, es allí cuando aparece un personaje llamado el Anticristo. Y estando el Anticristo ya en la tierra, la cosa se pone fea. La cosa se pone mal. Porque la mayoría de los comentaristas de este tema dicen que el personaje más oscuro de Apocalipsis, el más malo, el más perverso, por decirlo de otra manera, será este que viene montado en ese caballo blanco cuando se abre el primer sello. Es decir, el Anticristo. Ya que un texto de la Biblia, del Apocalipsis también, dice que será una bestia. Así lo cataloga la Escritura, la bestia. Entonces, si la Biblia cataloga que el Anticristo es la bestia, él no va a venir con buen sentimiento, aunque aparente buen sentimiento. Por eso es que debemos nosotros entender que el periodo de los 7 años es un periodo terrible. Es un periodo terrible. Por eso Dios saca a la iglesia antes de ese periodo. Antes de ese tiempo. ¿Ya? Así que, basado en esa forma de pensar, tenemos que hacer el análisis que estamos haciendo hoy. Analizaremos 4 sucesos en estos 14 versículos. Número 1, la medición del templo. Número 2, la aparición de los 2 testigos. Número 3, la muerte por manos del anticristo, la muerte de los testigos por manos del anticristo. Y número 4, su resurrección y su ascensión. Pero también vamos a analizar un poquito de la actitud de los seres humanos de aquel tiempo. ¿Cómo van a actuar? ¿Cuál va a ser la actitud de ellos? Comenzamos hablando de lo que dice el versículo 1. Dice, Apocalipsis 11.1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en el altar. Debemos entender que en este periodo que fue dada esta revelación,
cerca de los 100 años después de Cristo, ya no existía un templo en Jerusalén. Eso de partida, ya no existía un templo. Entonces cuando Dios le dice a Juan aquí, levántate y mide el templo de Dios, ya se entiende inmediatamente que se trata de una profecía futura y no de algo que ya pasó. Eso tenemos que entenderlo de partida para poder comprender qué es lo que está diciendo Juan aquí. En este versículo, Juan tiene 3 encomiendos. 3. Número 1, medir el templo. Y la pregunta que hago yo aquí tiene que ver con lo que le acabo de decir. ¿Qué templo? ¿Qué templo? ¿Qué templo es el que tiene que medir Juan? Ya en ese tiempo no había templo, por lo tanto no podía ir a medir el templo en ese tiempo. No podía hacer una profecía retroactiva, porque no se podía medir un templo que volver atrás a medir un templo. Entonces tiene que ver con una profecía futura. En la primera parte de la gran tribulación, 2 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio, porque aquí dice 2 años y medio. Disculparme. 3 años y medio, rectifico inmediatamente. En la primera parte de la gran tribulación, o de la primera parte de la semana 70 de Daniel, también lo podemos decir, ¿ya? Es decir, 3 años y medio, en Israel se debe reconstruir el templo de Jerusalén. Se tiene que reconstruir. Vamos a ver los textos. ¿Será posible? Es otra pregunta que hacemos. Ya que en ese sitio que estuvo el primer templo y luego el segundo, hoy está construido el lugar más sagrado del Islam. Es decir, la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esas dos construcciones, esos 2 edificios, están ahí, justo donde estaba el templo de Jerusalén. Y en estos momentos es imposible sacarlo de ahí. Se le ha preguntado a algunos personajes que investigan este tema, ¿y cómo será posible? Y es la misma pregunta que nosotros podemos dar en este momento. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero es claro, ¿cierto? Pero es claro que Dios sabe cómo hacerlo. Eso es claro. Dios tiene todo el poder y toda la sabiduría. Solo que nosotros no podemos en este momento especular sobre cómo va a suceder. Podríamos decir, no, en cualquier momento va a caer un misil sobre ese lugar y va a quedar despedazado. Y se acabó el tema. Podemos decir también, puede suceder un terremoto en Israel y reventar todo ese lugar. Y ya luego que está reventado nadie tiene nada que reclamar. Y Israel puede tomar ese lugar ya que está reventado y comenzar a construir su templo. Podemos también decir que será parte del pacto que va a confirmar el anticristo. Un pacto donde le permitirá a Israel construir el templo, ya que al anticristo le interesa. Será parte del pacto que confirmará el anticristo, donde hará un pacto con los musulmanes y estos permitirán construir el templo ahí, pero ¿cómo será posible sacar esas mezquitas de ahí? Está difícil la cosa, ¿cierto? Entonces la respuesta que damos no lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que habrá un tercer templo construido a la mitad de la gran tribulación. Es decir, en esos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, se debe construir el templo nuevamente allí en Jerusalén. Vea lo que dice Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, es decir, semana 70,
El contexto es más largo porque usted tiene que leer usted los versículos anteriores. Que Daniel está hablando de las 70 semanas, está hablando de los periodos, de dónde llega la semana 1 a la semana 69. Y luego falta una semana. Y cuando falta esa semana, le dice el ángel, dándole la profecía a Daniel, y por otra semana, o sea, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos, se refiere al anticristo. A la mitad de la semana, dice, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No se puede hacer sacrificio si no hay templo. De hecho, Israel no puede hacer sacrificios hoy en día porque no hay templo. Se pueden hacer ensayos, se pueden hacer muestras, que ellos de repente están haciendo ese tipo de cosas. Pero no se puede hacer un continuo sacrificio, porque no hay templo. Tiene que haber templo para hacer sacrificio. Tiene que haber un altar para hacer el sacrificio. No se puede hacer si no hay eso. Entonces dice aquí que a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la semana ya se estaban realizando sacrificios anterior a ese periodo. A la mitad de los 7 años y medio, este personaje que confirmará el pacto con muchos, el anticristo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Otro texto que nos muestra sobre aquello allí en aquel tiempo es el libro de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4. Aquí está hablando de la aparición del anticristo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y les dice, el cual se opone, refiriéndose al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto a la mitad de la semana. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, o sea, hay un templo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, el anticristo, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio. Y se sentará él en el templo de Dios y dirá, yo soy Dios. Yo soy el Dios de ustedes ahora. Eso es lo que hará el anticristo. Pero para que él haga eso tiene que haber un templo. También el libro de Mateo 24, de palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, para que haya un lugar santo tiene que haber un templo. Las sinagogas no tienen un lugar santo. Solo el templo tiene un lugar santo. Se refiere a lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿se da cuenta? Que en un momento, este personaje llamado Anticristo, el cual hará cesar, dirá en un momento, cuando llegue a la mitad de la gran tribulación, que más o menos el periodo de cuando se toca la sexta trompeta, entre la sexta y la séptima trompeta, es el periodo de la mitad de la semana. ¿Ya? En ese periodo, él hará cesar el sacrificio. Primero, se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, diciendo, yo soy Dios ahora, yo soy el Dios de ustedes. Eso se considera allí como la abominación desoladora. Y le dice el Señor a los israelitas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, luego hay un entre paréntesis ahí en la escritura que dice, el que lee entienda. Porque se está refiriendo a Israel y se está refiriendo a la gente israelita que esté allí y les manda a huir de ese lugar. Porque lo que se viene allí en adelante será terrible. Bien, entonces nos queda claro que sí tiene que haber un templo en el periodo de la gran tribulación. A la mediados de la gran tribulación tiene que estar ese templo. Y ese es el templo que el Señor manda a Juan a medir con una vara. Claramente estos versos nos hablan de la existencia de un templo en el tiempo de la gran tribulación. El motivo de la medición puede tener dos fines. Porque usted dirá, pero medirlo, ¿para qué lo mide? Esto puede tener dos fines. La medición tiene dos fines en la escritura. El primero es preservación. O sea, para proteger ese lugar. Y el segundo también es para destrucción.
O sea, puede ser para preservar el lugar o para destruir el lugar cuando Dios mandaba a medir ciertos lugares. En este caso será para preservación, ya que también se nombra a los que adoran en el templo. Algunos traductores dicen que los que adoran no es medir a los que adoran, sino contar a los que adoran. Contar a los que adoran en el templo. ¿Para qué? Para también ser preservados, protegidos. ¿Ya? El versículo 2 nos dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Esta parte sería el atrio del templo, lugar que quedará ocupado por los gentiles, o en este caso los musulmanes, que son los que tienen allí, ¿cierto?, la mezquita. Probablemente se haga un pacto ahí donde ellos ocuparán cierto lugar. Y estos musulmanes quedarán ocupando el lugar donde estaban los atrios del templo en aquel tiempo. Porque se habla de no medirlo, porque allí van a ser ocupados por los gentiles, quienes permanecerán por un tiempo específico, 3 años y medio. No es más. Este periodo, en su valor numérico, indica lo que no madura o lo que no llega a su fin pretendido. Es decir, el periodo de tiempo de 3 años y medio que habla aquí la Escritura es la mitad de 7. La 7 es el número perfecto. La mitad de 7 es un número, cierto, que no llega a su fin, que no llega a obtenerse, cierto, el fin pretendido. Entonces, los planes del anticristo, los planes del diablo, no podrá realizarlos en su completo deseo. ¿Por qué? Porque todo estará bajo el control divino de Dios aún en ese tiempo. Dios nunca perderá el control de lo que está pasando en el mundo. Nunca. En segundo lugar, le relata el Señor que vendrían en ese periodo de tiempo 2 testigos o profetas, porque profetizarán, entonces serán profetas también. Ellos profetizarán también por un tiempo determinado y en un lugar específico, Jerusalén. Desde allí vendrá esa profecía. Veamos lo que nos dice respecto a esto el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. No podemos ser dogmáticos y afirmar las identidades de estos 2 personajes. Claramente no son ángeles, ya que ellos no pueden morir, es decir, los ángeles no pueden morir. Y estos 2 testigos un día morirán. Son conocidos en Zacarías 4:14 como los 2 ungidos. Estos 2 personajes que vemos aquí, que como digo, no podemos dogmatizar, afirmar quiénes son. En Zacarías 4:14 son conocidos como los 2 ungidos. En los evangelios, 3 de ellos hablan de un momento donde aparecieron junto a Jesús 2 varones, Elías y Moisés, cuyas características dadas a Juan en los siguientes versículos son muy semejantes a las que ellos usaron en sus ministerios. Si bien, como digo, no podemos nosotros afirmar la identidad de estos 2 personajes, porque la Biblia aquí no lo describe con sus nombres, muchos piensan que estos 2 personajes pueden ser Elías y Moisés. Otros dicen que puede ser Enoc. Pero las características que se demuestran aquí nos acercan más a Elías y a Moisés. Veamos qué dice de Elías.
En Apocalipsis 11:6, que estamos leyendo aquí el capítulo, pero vamos a adelantarnos un poquito en el versículo, dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en días de su profecía. El texto dice estos tienen, no tendrán, ¿verdad? Estos tienen, o sea, ya lo tienen en ese momento cuando el Señor le está dando, le está relatando lo que va a suceder en este periodo. Les dice, estos tienen poder, no tendrán poder. Por ejemplo, cuando habla del anticristo dice, y le será dado poder, y le será dada una corona, no que tiene una corona. Mientras que a estos personajes enviados dice, estos tienen poder, o sea, ya lo han utilizado, ya lo tienen antes. Entonces, si nosotros miramos esto, el verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién puede haber hecho eso? Libro de Primera de Reyes 17:1 nos dice, entonces Elías Tisbita, que indica que Elías era de Tisbi, una ciudad de Galaad, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto le dijo Elías a Acab. No va a haber lluvia si yo no lo declaro. Imagínense el poder que tenía este varón de Dios. Él dijo, sino por mi palabra. O sea, si yo no digo que llueva, no va a llover, dijo Elías. Así de simple. ¿Qué dice Santiago 5:17 sobre esto? Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Puede ser casualidad. En la Biblia nada es casualidad. Entonces, si nosotros decimos, y si nosotros quisiéramos nombrar a uno de estos dos testigos, por lo que la Biblia nos muestra, podríamos decir nosotros, no afirmar, decir que uno de ellos es Elías. Y en segundo lugar, podríamos nombrar a Moisés. ¿Qué dice sobre Moisés el texto? Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen poder, o sea, no tendrán, otra vez se lo digo, tienen ya, tienen poder en tiempo presente en aquel tiempo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Es conocido lo que hizo Moisés en Egipto cuando Dios lo envió a liberar a Israel de la esclavitud. Si usted quiere ver lo que hizo Moisés, lea Éxodo 7 al 11. Capítulo 7 al capítulo 11. Allí están todas las plagas que sucedieron en Egipto en aquel tiempo cuando Moisés fue enviado a liberar a los esclavos, a los israelitas que estaban esclavos en Egipto. Y allí en ese tiempo Dios le dio ese poder a Moisés. Esto podría ser más profundo este análisis, pero se haría muy muy largo, muy extenso, ya que si nosotros, algunos dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, han llegado a pensar así muchos de los comentaristas. ¿Cómo será posible que Moisés y Daniel, viviendo tantos años, tantos cientos y miles de años ya, en el cielo, querrán bajar a la tierra? Es que no es que ellos quieran, son enviados. Son enviados. Y dice la Escritura que siempre están delante del Señor estos dos personajes. Siempre están delante del Señor. Y fueron los que estuvieron allí en el tiempo de la transfiguración. Cuando Jesús tuvo una transfiguración en el monte, ¿se acuerda usted? Allí aparecieron estos dos personajes, Moisés y Elías. Lo vieron claramente los apóstoles.
Entonces podríamos nosotros, aunque no afirmar, pensar en que son Moisés y Elías los dos testigos. Pero no podemos afirmar, no podemos decir, la Biblia dice que es Moisés y Elías. No podemos decirlo. Porque ya como dijimos, sería un eisegesis, dijimos en tiempo atrás. No una exégesis de la palabra, sino una eisegesis. Hacer que el texto hable lo que yo quiero que el texto diga. Y no estamos nosotros aquí para hacer eso. Estamos aquí para decir lo que el texto está diciendo y pensar en algunas conclusiones que podemos nosotros sacar conforme a otros textos bíblicos. Pero si no se puede, si la Biblia no lo especifica, no lo podemos afirmar nosotros. ¿Ya? También encontramos aquí que se refiere a candelabros, ¿verdad? Leamos los versículos. Dice, el 4 en adelante. Dice, estos testigos son los dos olivos. Los dos olivos. Y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los dos candelabros. Lo de candelabros da a entender que ellos brillarán notoriamente por su testimonio, acompañados de los poderes milagrosos que se mencionan en el texto. Verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Quién hizo eso también? Elías. No salió fuego de la boca de él, pero él declaró que venga fuego del cielo y consuma a ustedes que vienen como mis enemigos. Entonces eso también nos afirma un poco que podría ser Elías. Dice, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. En el verso 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿Ve? Pues bien, si el texto no nos dice que es Moisés y Elías, no lo podemos nosotros afirmar. Solo creer que podría ser. ¿Ya? Algunas posiciones sobre la identidad de estos dos testigos. Estas posiciones las tengo aquí para que usted las escuche y si las escucha en alguna ocasión sepa que no son así. Número 1 dice que son figuras que simbolizan la iglesia en sus funciones regias y sacerdotales. Es decir, como en su auge alto, en su mejor tiempo. Queriendo decir como que la iglesia en aquel tiempo va a estar en su mejor tiempo como iglesia en el mundo. Esta posición no puede ser, ya que la iglesia estará en el cielo en el periodo de la semana 70 de Daniel o de la gran tribulación. Entonces no puede ser esta afirmación de que serán figuras o que simboliza la iglesia o que son la iglesia. No. En segundo lugar, otros dicen que dichos testigos representan la ley y el evangelio. Esta posición tiene la misma refutación anterior, porque ya en ese tiempo no tiene nada que ver ni la ley ni el evangelio. Para que usted sepa. Ni la ley ni el evangelio. Bien. Tercer lugar, la muerte por manos del anticristo. El propósito de la aparición de estos testigos será el dejar sin excusa a los que escuchen su testimonio. Y al parecer, esto sería todo el mundo. O sea, todo el mundo escucharía el testimonio de estos testigos. ¿Qué nos dice el texto? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello. Más adelante también habla de tribus, naciones y todo. ¿Ya? Entonces, el propósito de todo esto, de la aparición de estos testigos, será para dejar sin excusa a los que en aquel tiempo mueren en la tierra. Porque ellos verán la verdadera gloria de Dios allí. Los milagros que harán estos dos testigos serán tremendos. Al punto, dice la Escritura, lo vamos a ver un ratito más, que atormentan a la sociedad, a los hombres.
Y ya estamos viendo esa actitud en los seres humanos. Cuando uno predica de estos temas, la gente siente que es atormentada en vez de bendecida. Y eso es un pensamiento totalmente diabólico. Si usted se siente atormentado con estos temas, que usted se llena de angustia cuando escucha estos temas, eso es un sentimiento totalmente diabólico. Sí. Porque el libro nos dice lo contrario. Bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que conocen esta palabra. Los que la saben, los que la entienden. Bienaventurado, eso no es tormento. Es bienaventuranza, es regocijo. Y el mismo apóstol Pablo también decía, edificaos, más bien, ¿cómo dice? No dice edificaos, dice animaos unos a otros, animaos con estas palabras, es decir, con estos mensajes de la segunda venida de Cristo o del arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Y ahí dice que debemos animarnos unos a otros con estas palabras. Entonces no es tormento. Bien, verso 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Su testimonio tendrá un fin, aunque no el deseado, ya que las personas que de aquel tiempo no tendrán un arrepentimiento. Porque podríamos pensar que el propósito deseado es que la gente de aquel tiempo se arrepienta, pero no será así. La bestia que sube del abismo, a la que está aquí escrita, la bestia que sube del abismo, se refiere al anticristo. En Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Está para subir del abismo, que es la misma de Apocalipsis 13:1, aunque aquí se dice que sale del mar. Pero es la misma bestia, que será el espíritu, ¿cierto?, que poseerá al anticristo y convertirá a este en una bestia visible, en una bestia que podrá actuar, en una bestia que podrá, porque la palabra bestia es animal feroz. Esa es la palabra bestia, eso significa un animal feroz, será un ser feroz, será un ser horrible, terrible, malvado, perverso, y dele usted cuantos epítetos quiera, porque ese será este personaje. En el verso 8 nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que es en sentido que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como ya lo dijimos, el lugar de su estadía, el lugar de estadía de estos dos testigos será Jerusalén. Porque aquí el texto dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. En el monte del templo, de hecho. ¿Y por qué se le llama Sodoma y Egipto? Son, ¿cierto?, los sinónimos con que se describe la ciudad, por su actitud, por su rebeldía, por su pecado. Porque si usted no sabe, los habitantes de Jerusalén no son santos. Son pecadores, como cualquier parte del mundo. De hecho, hace poco se hizo uno de los desfiles más abominables que se pueden hacer en el mundo. Se hizo en sus calles y fue aceptado. Así que no es un lugar santo allí. Es un lugar que se corrompió, que está corrompido, pero que el Señor vendrá a liberarlo de esa corrupción. Eso está claro.
En el verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Esta parte de la profecía es increíble. Claramente está dicha por el que todo lo sabe. Solo en estos tiempos, donde la tecnología ha llegado a este nivel, se puede entender que sí será posible. Por ejemplo, cuando salió el telégrafo, se decían los comentaristas, ¿cómo va a ser posible que en tan poco tiempo todo el mundo lo sepa? ¿Cómo va a ser posible? Pero cuando luego llegó la televisión, se dieron cuenta que había una gran posibilidad. Pero ahora que tenemos todo en el teléfono, nos damos claramente que es totalmente posible que esta profecía se cumpla. Que pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cadáveres de los 2 testigos allí en medio de la plaza de Jerusalén. Tremendo. Eso nos da cuenta, hermanos, de que la profecía de la Escritura, aunque fue dicha con mucha anterioridad, viene directamente de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podría saber esto? ¿Acaso Juan podría saber que en algún día la tecnología llegaría al mundo entero y que sería posible que todos los seres humanos vean algo que está sucediendo en Jerusalén en tiempo presente? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría 100, 120, 150 años atrás con los que leían esta escritura? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saberlo? Imagínense 500 años atrás. ¿Cómo la gente iba a pensar, iba a entender algo siquiera de esta escritura? Y ahora nosotros decimos, wow, sí se podía. Sí se podía. Entonces lo que la Biblia dice que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahora mire usted, la aparición de estos 2 testigos no pudo haber sucedido antes de que apareciera esta tecnología. Es decir, 100 años atrás no podía haber pasado. Para aquellos que hablan de que el Apocalipsis es un libro histórico que ya se cumplió, que todas las cosas escritas en el Apocalipsis ya pasaron. Bueno, aquí dice la Escritura que 2 testigos aparecerán en Jerusalén profetizando por 3 años y medio y que todo el mundo los verá. ¿Quién ha visto 2 testigos predicando en Jerusalén a través del mundo entero? Nunca. Esto todavía no se cumple. Esto tiene que suceder. Hay tanto que sacar de ese texto, hermano. Hay tantas cosas que, cuando usted analiza estos versículos, le dan tantas respuestas a tantas preguntas que la gente hace. A tanto entendimiento distorsionado que tiene la gente de este libro. Gente que predica, que enseña en las redes sociales, hermano. Pues bien, no nos vamos a meter muy allá en eso. Vamos a seguir mejor aquí corrigiendo algunas palabras que estamos escribiendo, que tenemos escritas, y leyendo y estudiando. ¿Usted está estudiando allí en su casita este tema o no? ¿Está leyéndose el Apocalipsis en este tiempo, no? A ver, todos los que están conectados, escríbame allí, yo me leí el Apocalipsis hace poquito. ¿O cuánto tiempo hace? ¿Cuándo fue la última vez que usted se leyó el Apocalipsis? Escríbame ahí. ¿Se atreve o no? No, nadie le va a retar, ni nadie le va a decir, oiga, pero no sé, ¿cómo se le ocurre no leer Apocalipsis?
sino que para que usted entienda lo que estamos enseñando, pues tiene que usted estar leyendo el libro también. ¿Mm? Porque si usted no está leyendo el libro, se le va a hacer difícil entenderme. Pero si usted lo está leyendo, entonces cuando usted me escuche, usted va a entender con mayor claridad lo que le estoy enseñando. Para eso sirve. Bien, bien. Verso 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Mire, qué tremendo este texto, hermano. Otra vez nos da la razón el texto sobre lo que venimos diciendo en todos los programas que hemos hecho hasta hoy, sobre la condición no arrepentida del hombre del tiempo de la gran tribulación. Nosotros venimos diciendo que en la gran tribulación la gente no se va a arrepentir. En todo lo que llevamos del programa, nos dice que, o hemos venido diciendo nosotros, que la gente no se va a arrepentir en la gran tribulación. Y allí donde nosotros nos contradecimos a aquellos que dicen que una gran multitud va a ser salva en la gran tribulación. Pero aquí el texto otra vez nos da la razón de lo que venimos diciendo, que no habrán hombres arrepentidos en la gran tribulación. Porque ¿qué dice aquí? Mire, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, es decir, se regocijarán que ellos murieron. Ah, qué bueno, murieron, mira cómo murieron esto, ya se harán fiesta, incluso harán fiesta, hermano. Harán fiesta por la muerte, porque se murieron. Qué bueno que se murieron. Qué bueno que los mataron. Así, hermano, así a ese punto será la condición del hombre en ese momento. Viendo lo que hacían estos dos testigos, viendo las cosas tremendas que hacían, ellos se sentían atormentados por la profecía, por las palabras de estos hombres de Dios. Mi hermana Matilde me dice, hace poquito que lo leí. Qué bueno. Dice, y lo sigo repasando. Eso es bueno. Eso es bueno, seguir repasando el texto. Por ejemplo, hoy estamos leyendo el capítulo 11. ¿Ya? Si no tiene sueño después que termine el programa, tome su Biblia y lea esta parte, estos 14 versículos nomás. Léalo. Vuelva a leerlo. Incluso siempre use un marcador y destaque aquellas cosas que nosotros enseñamos aquí para cuando usted después lo lea, se recuerde de lo que estuvimos enseñando. Y cuando tenga que enseñarle a alguien, usted abra su Biblia y busque y mire, ahí está lo destacado. Oh, mire aquí, esto dice así. Y se lo puede usted enseñar a otras personas que realmente lo necesitan, porque usted ni se imagina cuánta gente necesita, hermano, oír estas palabras. Cuando usted comienza a hablar con hermanos de otra congregación de estos temas, cuando yo me pasa eso, cuando comienzo a hablar con hermanos de estos temas así personalmente, los hermanos quedan así como atentos, como hambrientos a seguir escuchando. Y no se cansan de hacer preguntas. Porque el creyente hoy en día tiene necesidad de conocer lo que la profecía nos muestra. Tiene mucha necesidad. Aunque pareciera ser diferente, ser distinto. No, la gente hoy día no quiere escuchar esto. No, el creyente, hay hermanos, lindos hermanos en el Señor, que tienen ganas de saber todas estas cosas. Cuando yo comienzo a hablar con ellos no se cansan de hacer preguntas. Así que quizás este programa no tiene miles de reproducciones ni de visitas, pero el número que tiene es considerable. Y espero que Dios, a todos los que escuchen este programa, les ayude, les bendiga, les fortalezca, les dé sabiduría, les dé ciencia espiritual, hermano, ciencia espiritual.
para que entiendan la Escritura, para que ayuden a otros que lo necesitan. El regocijo de los impíos tuvo una corta duración, ya que ellos se pusieron sobre sus pies nuevamente. Es tremendo esto. Verso 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¡Wow! Claro, porque imagínense, hoy día estar viendo en la televisión, mira cómo están muertos allí, regocijándose y haciendo fiesta, y de repente se levantan. Se levantaron. ¿Qué va a pasar ahora? Claro, porque el hombre, aunque esté en su nivel de maldad más alto, usted puede ver a un hombre muy malo, hermano, y en un momento algo le impacta en su vida, o estas cosas le van a impactar. Me imagino que usted también ha hablado con personas drogadictas, personas que están ebrias por ahí, personas que son bien complejas, bien complicadas. Pero cuando usted le habla del Señor, le habla de estos temas, ellos asientan. Sí, es así. Que Dios nos ayude. Aquí imagínense. Dice que de repente, después de 3 días y medio, el Espíritu enviado de Dios vuelve, entra a sus cuerpos, y ellos se levantan otra vez sobre sus pies. Y los vio toda la tierra. Toda la gente que los estaba mirando a través de la televisión, siguiéndolo a través de las redes sociales, dijeron: ¡wow! Se levantaron los testigos, se levantaron los hombres que habían muerto, se levantaron, están de nuevo de pie. Entró gran temor, cayó gran temor sobre ellos, pero no un temor de arrepentimiento, otra vez digo, más bien miedo. Yo creo que aquí esta palabra se refiere más a miedo que a temor, que al temor del que habla la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es muy diferente a ese temor, es un miedo, un espanto. Una tradición judía, y ya claro, no es bíblica, ¿ya? Dice que el alma del hombre se queda junto al cuerpo hasta el 4.º día. Aunque si miramos bien en la Biblia, dice que Jesús le dijo al que estaba crucificado junto a él: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué es más claro, la tradición o la Biblia? Claramente tenemos que ir por lo que la Biblia dice, que cuando la persona muere, inmediatamente se va al cielo, no se queda por 3 días y medio, aunque la tradición judía lo diga. Bueno, pero sí dice aquí el texto que en los 3 días y medio el Espíritu de Dios vino sobre estas personas y se levantaron. Verso 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo. ¿Quién la oyeron? Ellos. Que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los enemigos no oyeron la voz, ellos oyeron la voz. O sea, los 2 testigos. Los enemigos solo los vieron subir al cielo. Esto fue un verdadero espanto para sus enemigos, ya que si como los vieron morir, también los vieron subir al cielo en una nube de gloria. Porque aquí la nube significa que fueron recogidos por la misma gloria de Dios, envueltos en la misma gloria de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que se han quedado allí a pesar de la hora, hermano. Ya son las... ¿qué hora ya? Las 23:28.
23 con 28 minutos. Qué bueno que se hayan quedado viendo el programa, qué bueno que se hayan quedado viendo este estudio de estos 14 versículos del capítulo 11, porque así ustedes también van aprendiendo. Ya estamos terminando, ¿sí? Ya estamos terminando esta parte. Este análisis que estamos haciendo breve, un análisis breve, no es un análisis profundo e entendible, ¿no? Es breve. Es para que vayamos entendiendo nosotros a lo que se está refiriendo el texto, más que sacando conclusiones propias y analizando nuestras propias ideas, ¿no? Solo tratando de explicar lo que el texto dice. En el verso 13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en números de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En el año 1983, recordemos que en 1948 Israel se formó como nación. El 83, en Jerusalén contaba con una población de unos 472.000 habitantes, lo cual los comentaristas decían, debe ser una cifra simbólica, porque que mueran 7.000, si hay tan poca gente, ¿cómo hacer tanto? La 10ª parte, imagínense. Dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7.000 hombres. Hay un número específico que muestra allí. Ahora en el 2026, la cifra que se conoce es de 1.063.000. Imagínense cómo ha subido la cantidad de habitantes en Jerusalén hoy en día. Una ciudad que para muchos es insegura, para los israelitas es un lugar seguro. De hecho, los que conocen allí dicen que en tiempo de guerra los israelitas siguen haciendo, la mayoría de ellos, su vida normal, con excepción de cuando hay aviso que vienen ataques, ellos tienen que entrar a sus refugios. Pero cuando no hay aviso de eso, ellos se pasean por las calles como que fuera cualquier día normal, porque se sienten seguros. Y algunos mueren por esa sobreconfianza que tienen también en los sistemas que tiene Israel para proteger su ciudad. Bueno, pero dice que allí, en aquel tiempo, hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Y dice que la gente ya entró en un estado aún más tremendo. En la primera parte se atemorizaron. ¿Se recuerda? Entró gran temor en ellos. Pero aquí la palabra es aún más fuerte. Entró en ellos terror. Se aterrorizaron, es la palabra ahora. Los seres humanos se aterrorizaron. Y esta expresión que dice aquí, y dieron gloria al Dios del cielo, no habla, hermanos, de que se arrepintieron. No habla de que se arrepintieron, sino que simplemente reconocieron que lo que estaba pasando venía del cielo. Nada más. Cuando las personas dicen y reconocen, no, esto es un castigo de Dios, por ejemplo, no significa que se arrepintieron. Aquí tampoco no significa que la gente se arrepintió. ¿Ya? Y dieron gloria al Dios del cielo. No significa arrepentimiento, por favor. Para que nadie le ocupe este texto para decirle, no, mira, aquí hay un texto donde dice que la gente se arrepintió. No, aquí no dice que se arrepintieron. Dice que dieron gloria al Dios del cielo. O sea, reconocieron que lo que estaba pasando venía del cielo. Del Dios del cielo. ¿Ya? Pero no dice, y todos se arrepintieron o todos se volvieron a Dios. No dice eso. No hagamos que el texto hable lo que yo quiero que el texto hable, sino que dejemos que el texto hable por sí mismo. Eso es la forma de entender la escritura.
El versículo 14 termina diciendo, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Estos ay son dolores, sufrimiento. ¿Mm? Aquí dice que pasó este segundo ay, pero viene otro. Este ay se puede ver como pasivo. Pareciera que es pasivo, pero no es tan pasivo. Debido a que, primero vemos, por ejemplo, que en el programa anterior dijimos, y lo recordamos al principio también, que el Señor dijo, el tiempo no es más, no hay más tiempo, se acabó el tiempo. Eso ya es terrible. Segundo, vemos que hay una aparición de dos testigos, aunque no es en un lapso corto, sino de 3 años y medio la aparición de estos testigos. Pero se muestra aquí en esta parte de la escritura. Segundo, vemos que el Señor ya mostró lo que va a pasar al final, después que mueren los dos testigos, un gran terremoto, donde hay mucha gente muerta. Entonces no es tan pasivo, pero hay que entenderlo y hay que analizarlo mucho para ver que realmente es un ay. Pero viene un tercer ay. ¿Qué dirá ese tercer ay? Lo vamos a analizar en un próximo programa. ¿Ya? Para que usted no se pierda el próximo programa y analicemos juntos cuál es este tercer ay que viene. No sé si estará en el próximo programa, pero en algún programa posterior viene. ¿Ya? Lo vamos a analizar. ¿Cuándo será? ¿Lo alcanzaremos a encontrar en el próximo programa? Lo vamos a saber luego. Así que acompáñenos en un próximo programa y aprendamos más de lo que es la palabra de Dios en tiempos modernos. La palabra que traemos a este programa, ¿cierto? Palabra que muchos ya la han dejado de lado, la han mirado como algo que ya no tiene eficacia en la vida de las personas. Pero no, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, un saludo cariñoso a los hermanos que se conectaron por allí. Verónica Guaquillas Cayul, que nos está viendo de por allá del sur, me imagino. José Jofre, que también allí pone un amén. Hermano Patricio también, que se conecta por ahí. Hermano Andrés Vera de... Ay, se me olvidó de dónde es el hermano Andrés. Villa Alemana. Hermano Andrés Vera de Villa Alemana. La hermana Matilde de acá de Ovalle. Hermana Bella de acá de Ovalle también, que nos saluda. Hermana Clementina, Pastora Sandra. Mirta Mundaca. ¿Quién más estará por allí conectado? La hermana María Bamondes. Hermano Sergio Mundaca. Noemí Mundaca, Elisa Mundaca, Luz Marina, que nos saludó también, Inés, Gloria Inés, también, y Dubina Mundaca, que también se conectó. No sé quiénes se quedaron conectados, no sé quiénes son los que están conectados a esta hora, pero los que estén y los que estarán más adelante, que Dios me los bendiga grandemente su vida, grandemente, amén. Espero que Dios les guarde, prepárense que luego va a llover nuevamente, agüita vamos a tener, pero ya no tan fuerte como la que tuvimos, así que tranquilo. Para el norte va a estar complicado. Los que tienen familiar en el norte, hermano, hasta Iquique, están anunciando que va a ser más o menos complicada la cosa para allá. Así es que de aquí de Copiapó para el norte creo que va a ser bastante fuerte la cosa, hermano. Ovalle Serena va a ser poco, lo que yo he oído, pero más al norte va a ser complicado. Así que si usted tiene familiar, avísele que se prepare. Si tiene alguna situación que pueda ser complicado. La hermana Bella nos escribió también y dice que hace como 2 meses lo leyó completo, el libro de Apocalipsis. ¿Quién más lo ha leído? ¿Nadie más lo ha leído? El hermano Sergio se quedó trasnochando viendo el programa.
Dios le bendiga, hermano Sergio, allí en Tongoy. La tierra de los... ¿Cómo se llaman? La tierra de los... Bueno, estos mariscos ricos que hay allí. De las machas también. Hay harta macha. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en este lindo programa. Creo que fue bueno, porque se quedaron los hermanos allí conectados. Espero que hayan aprendido un poquito más, porque cada día aprendemos. Cada día aprendemos. Cada día vamos avanzando en este programa. Ya tenemos el programa número 21. 21 programas, imagínense. El próximo será el 22. El hermano Sergio dice que lo ha leído varias veces. Apocalipsis. Qué bueno. No es un libro muy largo, así que es fácil leerlo. El hermano Patricio dice, sí lo leí, pero no entendí. Sí, sepa que yo también por muchos años lo leí y no lo entendí. La tierra de los ostiones. Ahí es, por hermano Sergio, la tierra de los ostiones. Tongoy. ¿Quién más está por allí conectado? Si usted tiene alguna petición, acuérdese de escribirla también. Estamos orando. Algunas peticiones las hemos estado allí renovando, hermanos. Pero seguimos orando por Elisa Guerrero, por Migdalel Alfaro, Jerónimo Santander, Joel, ¿será? Santander, Rosita Tello, Manu Ulises también. Juan Guaquillas. Bueno, aquí mis secretarias escriben, pero yo no le entiendo mucho la letra, hermano, a las secretarias. No quiero ni nombrar lo que entiendo de lo que escriben. No entendí mucho las letras de las secretarias. Pero que Dios conoce los nombres, hermano, también. Dios conoce los nombres. Mi hermano Sergio dice, cuesta, pero algo se entiende. Sí, es verdad. Cuesta, pero algo se entiende. Es bonito el libro. Mire, el otro día mi hermana decía que Migdalel estaba complicada, pero ahora dice que está mucho mejor gracias a nuestro Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Esperamos que Dios obre. El hermano Ulises también está bien, aunque el diagnóstico no es bueno, pero está bien. Es muy raro eso. Y creemos que Dios va a mostrar un gran milagro. Así es que ayúdenos usted también para orar. Si no se acuerda de los nombres, no importa. Cuando ore, diga, oramos, Señor, por esa lista que está allí en la radio Cristiana TF. Ya. No importa que no se acuerde de todo. Ayúdenos a orar y dígale eso al Señor. Señor, haz milagros, haz obras, Señor. Demuestra tu gloria, tus maravillas. Hace poco la hermana Lidia también dio testimonio de Lucas, que fue un niño que tuvo un accidente, hermano, y que todos los pronósticos decían que él iba a quedar prácticamente vegetal, que no se iba a volver a parar nunca más. Pues en poco tiempo el niño se levantó y solo le quedaba, esos días que ella dio testimonio sobre eso, solo le quedaba un problema en una pierna que rechazó los platinos que le pusieron en la pierna. Y tenían que sacárselo porque no los aceptó su cuerpo. Pero que estaba todo bien y quería estar bien para ir a la escuela, volver a la escuela pronto. Y los doctores dijeron que no se podía, que no se iba a poder. Pero Dios dice otra cosa, ¿verdad? Así que por eso, si usted no se acuerda de los nombres, como le digo, ore por esta lista, ¿no? Diga esa lista que está allí en la radio TF, Señor, que nombran los hermanos. Oramos por ellos. Como también el hermano Andrés siempre ha pedido oración, ¿cierto? Esperamos que Dios pueda obrar grandemente
Y esa iglesia también pueda ir creciendo y él también creciendo en sabiduría y en entendimiento para que enseñe la palabra de Dios a aquellas personas. Mi tío José Jofré también nos dice gracias Señor por sus milagros. Él tiene tremendos testimonios también en su propia vida. Hay un testimonio bonito donde los doctores le habían encontrado tierra en los pulmones a él, porque él trabajó muchos años en la mina, hermano. Lo quiero contar esto para la gloria de Dios. Él tenía testimonio, tiene ese testimonio donde los doctores le encontraron tierra en los pulmones y esa tierra no sale de los pulmones. Pero por un milagro del Señor, en un momento esa tierra desapareció. Y ahora no tiene tierra. Eso no lo puede hacer una medicina, pues, hermano. No lo puede hacer una medicina. Por eso ya la persona se declara con una enfermedad definitiva. No se va a terminar nunca eso. Pero en él desapareció la tierra. ¿Cómo desapareció? Solo Dios lo puede hacer. Tremendo. Don Juan Guaquillán está sedado, ya no puede comer, hay que darle comida, ahí está la iglesia llevando este evento en oración, es verdad. Hermanos, hay personas que no se recuperan, como mi hermano Manuel Espinosa, que también, un varón que por mucho tiempo sirvió al Señor y era bien fiel en la obra de Dios, bien trabajador, de hecho, hasta sus últimas palabras fueron que él se quería levantar para ir a predicar. Y fue jefe de prédica por mucho tiempo, pero el Señor dijo que no nomás, y se lo llevó. Entonces tenemos que nosotros también aceptar eso, porque nuestra oración no es una imposición que nosotros tenemos que hacer, no es que Dios cumpla nuestro capricho. Porque mi capricho puede ser que todo el mundo sea sano. Mi deseo, mi anhelo, el anhelo de mi corazón, el anhelo de esta radio, el anhelo de este programa, el anhelo de los hermanos que ven este programa, de los pastores que trabajamos aquí. Puede ser que todos sean sanos. Pero, ¿la voluntad de Dios cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que entender. Y muchas veces tenemos que dejar que se haga la voluntad de Dios y no el deseo de mi corazón. ¿Ya? Eso es para los familiares que piden oración por su familia. Deben entenderlo con toda claridad eso. Porque cuando el hombre se encapricha, hermano, de hecho, de allí salen los llamados ateos. Cuando dicen, Dios no me escuchó, Dios no respondió, Dios no escucha las oraciones, Dios no existe. Y se ponen a pelear con Dios. ¿Por qué no respondiste mi oración? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me sanaste a mi familia? A mi hijo, a mi padre, a mi madre. ¿Por qué no lo sanaste? A mi hermano, ¿por qué no lo sanaste? De allí salen. De allí salen los ateos, hermano. Nosotros tenemos que entender que lo primero es que tiene que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y ahí terminamos bien, pase lo que pase. Qué bueno. Yo sé que ustedes lo entienden. Espero en el Señor que Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Nos veremos así en un próximo programa. Pero no nos podemos ir sin antes hacer esta oración. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias por este programa que hemos hecho una vez más. Señor, sé Dios mío que a veces nos tomamos un espacio para conversar con mis hermanos, que considero que también es bueno. Yo te pido, mi Dios, que puedas bendecir a cada hermano, Señor, que hoy se quedó viendo el programa. Bendíceles en grande manera. Señor, dale sabiduría, dale gracia, dale ciencia, Dios mío. Padre eterno, en el nombre de Jesús te lo pido, porque cada uno necesitamos aprender, entender lo que tu bendita y gloriosa palabra nos enseña. Yo te pido, mi Dios, orando por esta lista de oración que tenemos aquí en la radio, Señor, por cada uno de ellos, los nombres usted los conoce. Yo le pido, mi Dios, que obre conforme a su voluntad y propósito, porque para usted no hay nada imposible. Pero por sobre todo, Señor, que si hay alguno de los que están aquí inscritos que no ha conocido, no ha alcanzado la salvación, que pueda revelarse a su vida en cualquier momento. En el instante que usted conozca el corazón dispuesto a humillarse ante tu presencia, para salvación y gloria. Padre eterno, gracias te damos, Señor.
Gracias por aquellos milagros. Gracias, Señor, por aquella gente que es sanada. Gracias por aquella gente que es libertada, Dios mío. Gracias por ello. Porque eso, Señor, glorifica y exalta tu glorioso nombre. Yo te pido, mi Dios, una bendición grande para todos mis hermanos, Señor, que se quedan viendo este programa. Bendíceles en grande manera, mi Dios. Bendíceles en grande manera. Para gloria de tu nombre. Amén y amén. Nos vamos del programa enviándoles un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes y esperando que mi Dios a ustedes les bendiga. Adiós, bendiciones.